¿Abrimos el templo? ¿Abrimos la clase? ¿Sí? Pues, por favor. Dios de nuestros corazones, Dios de nuestra realización, creador de todas las cosas vivientes en todas partes y Padre del género humano, suplicamos tu presencia aquí y ahora. Llena nuestras mentes con tu divino esplendor y carga este templo con vibraciones de poder cósmico, para que podamos sentir y comprender la grandeza de tu sabiduría y tener una manifestación de tus leyes, para la mayor gloria de tu reino y el desenvolvimiento de la consciencia inmortal de Adán, el hombre, que así será. Por el poder del Cristo, nuestro Señor, y el que nuestra propia alma lo rodeamos del círculo de su sagrada protección, donde ningún mal puede penetrar. Gracias. Nos encontramos en la lección 18 de este arte de saber morir, que básicamente consiste en desenvolver la autoconsciencia de que somos inmortales y aprovechar desde el punto de vista de la iluminación la experiencia que nos espera, la experiencia de la muerte. Estamos estudiando todo el proceso y estamos mirándolo parte por parte. Vamos haciendo primero unas visiones generales y luego nos detenemos en los diferentes niveles, actos, eventos que ocurren durante esa transición. Lo último que hemos estudiado está relacionado con el hecho de que vamos perdiendo cuerpos de expresión en el momento en el que vivimos esa transición que llamamos muerte. El primer cuerpo que perdemos es el cuerpo físico, que está ligado a un cuerpo de energía denominado el cuerpo etérico o el cuerpo vital, y hemos de aprender mucho de lo que pasa cuando se separan estos dos cuerpos, porque ahí hay muchas claves de tradiciones y de costumbres antiguas relacionadas con la momificación religiosa y otros aspectos que nos interesará entender por qué hacían eso, y nos interesará también entender qué es lo que exactamente ocurre cuando se separan esos dos cuerpos en las personas que vemos fallecer o en nosotros mismos cuando eso ocurra. Ese primer cuerpo que abandonamos, el cuerpo físico, se llama el acto de la restitución. Nosotros no utilizamos el término muerte, excepto para entendernos de una manera general, sino que a cada nivel que desaparece le damos un diferente nombre. Ese primer nivel, que para la gente común es el único, porque una vez ha desaparecido el cuerpo físico, pues ya no consideran que ocurra nada más, pero a nosotros sí nos interesa saber y tener dominio sobre lo que ocurre, pues ese primer paso se llama restitución. Luego, cuando en este diagrama que representa al ser humano, cuando desaparece el cuerpo físico, esto, como digo, se denomina el acto de la restitución. Luego esto te recibirá otro nombre cuando dejemos el nivel emocional ya en los planos internos, y cuando la experiencia reside en este nivel es lo que está relatado en las obras esotéricas, el Devachan o el Devachan. Entonces eso también recibe otro nombre y finalmente nos retiramos a lo que denominamos hasta ahora el ser real, que está unido al yo superior, al ángel solar, al maestro interno, una serie de conceptos que también nos interesará estudiar en profundidad para saber exactamente lo que hacemos cada vez que desencarnamos y lo que nos espera esta vez en particular. Pues la restitución, el acto de la restitución de este primer cuerpo era lo que estábamos viendo en la última diapositiva, y como lo estamos estudiando desde el punto de vista cabalístico o esotérico, está titulado El proceso oculto de la muerte. Oculto porque el individuo común, el individuo normal, no lo detecta lo que pasa
en ese proceso. Y habíamos leído que este era el nombre cabalístico, el nombre esotérico que le damos a esta fase y que concierne a la disolución del cuerpo físico, el retorno de sus elementos, átomos, células a su fuente original. No solamente es el retorno de esos niveles más visibles, como que el agua volverá a la fuente del agua y la tierra volverá al gran remanso de la tierra, sino que aquí, como sabemos, están insertados, están entremezclados, están unidos unos niveles elementales de vida, que los hemos llamado la vida de tierra, la vida de agua, la vida de aire, la vida de fuego. Así que cuando ocurre la restitución, esas vidas también se separan de nuestra conciencia y vuelven a su gran lugar donde residen. Es como un pequeño río que vuelve al gran océano, el océano de la vida de agua, el océano de la vida de fuego. Así que aquí también nos detendremos un momento, no hoy, pero también miraremos cómo es ese proceso a través del cual las vidas elementales, por medio de las cuales nos hemos estado expresando, pues ellas vuelven a su lugar, y cuando vuelven a su lugar, pues están siendo restituidas, es decir, que es algo que teníamos prestado, que estaba en un contrato de colaboración, para llamarlo de una manera inteligible, y el contrato ha finalizado, entonces vuelven a su lugar. Como esas vidas son de las características de vidas angélicas, son de las características de lo que llamamos devas, pues ellos tienen una función muy limitada, muy de orden horizontal, estático y a la misma vez muy gloriosa en su única función, pero no tienen una función evolutiva para decir que la vida de agua pasa a vida de fuego y así sucesivamente en un orden ascendente, sino que tienen un orden estático, y en ese orden estático están llevando a cabo una creciente función eficiente de lo que ellas deben hacer. El hecho de que vuelven al remanso de donde vienen es un acto equilibrado, es un acto justo en el orden universal, y para nosotros no tiene mayor implicación. De cada una de las experiencias relacionadas con estos cuerpos hay una memoria que queda insertada en nuestra propia conciencia, que nos la llevamos en ese viaje de retorno hacia el centro, o hacia lo alto, o hacia el interior. De esa memoria es la memoria que después la elaboraremos de nuevo en la siguiente encarnación. Pero aquí lo importante en relación a lo que habíamos dicho es el concepto de que ese primer paso es un paso en el que devolvemos algo que nunca ha sido nuestro, pero que hemos utilizado en una colaboración muy inteligente y que ya se ha terminado. Como había un par de preguntas, me voy a detener un segundo y voy a dar la palabra. ¿Qué querías saber? Lo que pasa es que la pregunta que yo tenía no tiene nada que ver con este tema. Es una pregunta. Bueno, tú haces la pregunta y la traeré a este tema y ya está. O lo intentaré. Igual sí que tiene que ver. A ver. Vamos a una cafetería a desayunar y nos encontramos con que la dependienta está preparando unos bocadillos con guantes. Sí. Hay más gente, más dependientes. Entonces, prepara los bocadillos, viene un cliente, sirve al cliente con los mismos guantes, coge el dinero con los mismos guantes, deja y sigue haciendo los bocadillos con los mismos guantes. Nos ayuda a acercarnos a la fase de la restitución. Exactamente. Entonces, ves este tema y tú le comentas con mucha dulzura y con suavidad el tema, que es antihigiénico y tal. La respuesta es ya. Entonces... Ella dice, cumplo mi función. Sí, de ayudar a morir a la gente. Entonces, para evitar que ayuden a morir a la gente de esta manera, pones una hoja de reclamación. A partir de ahí, ¿qué más? ¿Vas al responsable? Cambias de cafetería. O cambias, sí, exactamente, pero sabes que en conciencia eso se está haciendo y tú lo has visto. ¿Cómo? Reclamas, denuncias, explicas... Todo lo que ya inteligentemente estás deduciendo, pero cambias de cafetería.
Cuando se queden sin clientes, si localizan y saben exactamente la causa, pues ya rectificarán las causas. Este punto que dices está relacionado con nosotros en los asuntos de magnetismo y de transmisión de la influencia que un ser humano hace en relación a los otros y de también el ser portadores de enfermedad. Pero lo tocaremos muchísimo más adelante, cuando estos temas estén muy claros, ¿vale? Vamos a la siguiente diapositiva y entonces veamos lo que dice aquí. Ya que has hecho preguntas, ¿nos lo quieres leer, por favor? Decreto interior. La muerte natural siempre es decretada por el ser real, por más inconsciente que pueda ser el sujeto. Aquí se nos está diciendo que el concepto de muerte natural siempre está decretado desde nuestros niveles más altos, divinos o sabios. Pero hay un preámbulo que es la muerte natural y tiene una amplia interpretación hasta que nosotros sepamos exactamente determinar qué es muerte natural y qué no es muerte natural. Nos deja un amplio abanico de posibilidades acerca de que puede existir un gran número de muertes que no entren dentro de lo que más o menos la escena quiere decir, una muerte pues por un proceso que sería un proceso de vejez, de final de un término, sobre todo final del propósito de una existencia. Pero el hecho de que se haya terminado el propósito de una existencia, nosotros no lo determinamos, o sea, no lo localizamos con la facilidad con la que los sabios lo pueden llegar a ver, o los estudiantes espirituales avanzados lo pueden llegar a deducir. Es decir, el término de muerte natural está en relación a la causa por la que un individuo ha encarnado en una vida en particular. Si esa causa o ese propósito, ese motivo ya ha finalizado, está cumplido, el individuo vive la experiencia de la muerte natural. Y en ese caso, la muerte natural siempre viene decretada por el yo superior. Lo que se interpreta que desde un nivel sabio de nosotros mismos, nosotros decretamos nuestra desencarnación, nuestra muerte. Pero es el nivel del yo superior. Nuestra personalidad, en los 4 niveles inferiores, no está despierta al yo superior hasta que estamos muy avanzados en nuestro desarrollo espiritual. Por lo cual, el yo personal no es consciente del yo superior. El yo superior decreta la finalización de una encarnación en relación a que ha cumplido el propósito de su existencia, pero el yo inferior, primero, que no sabe la mayoría de las veces cuál es el propósito de su existencia, y segundo, que es la mayoría de las veces incapaz de darse cuenta de que hay un decreto y que este decreto viene de los planos internos. Esta es una de las posibilidades de la muerte. Luego existe otra, y es cuando la muerte no es natural. Cuando la muerte no es natural es cuando es la personalidad, por una serie de errores, de imprudencias, sus propias decisiones, impone el hecho de morir de una manera ignorante o de una manera muy decidida, pero no está dentro de la muerte natural, que dicho de otra manera sería que acorta su existencia sin haber cumplido el propósito por el cual encarnó. Lo vamos a decir a través de algunos ejemplos. Si nosotros tomamos un tren que va desde Barcelona a Gerona, independiente si es el tren de alta velocidad o uno de estos que tardan más y muchísimo más, pues nosotros tenemos que hacer un trayecto, y es que tenemos que ir a Gerona. El trayecto lo podemos hacer de muchas maneras. Sí, puede
que se nos haya dicho lo mejor es hacerlo en tren y hacerlo en tren de alta velocidad. Pero nosotros decimos, pues no lo quiero hacer con ese tren, lo quiero hacer con un tren, pues el llamado burrero, ¿no?, que va parando en todas las estaciones. O lo quiero hacer pues en bicicleta, en coche o a pie. Pero también puedo decir que me bajo del trayecto antes de llegar al final y me bajo pues a mitad de camino. Si me bajo a mitad de camino no habré vivido el trozo que va desde la mitad del trayecto hasta el final. La motivación de mi encarnación o de la encarnación de un individuo en particular, el propósito de su encarnación era Barcelona-Gerona. La muerte natural decretada por el ser real es cuando el individuo ya está en Gerona. Ya está en Gerona y dentro de Gerona ya no hay más que hacer. El ser humano es portador de un alto nivel de libre albedrío. Entonces tiene la decisión en sus manos. Pero esa decisión está muy coloreada por muchos factores. Así que muchas veces ni siquiera él mismo ejerce el libre albedrío. Sin embargo, ese libre albedrío no tiene poder de decisión cuando ha llegado al final de su existencia. Cuando ha llegado al final de su existencia es muerte natural y esta muerte natural viene decretada en los planos internos por una, esotéricamente se dice que el maestro interior o el yo superior emite un sonido y que ese sonido es un sonido de muerte que empieza a generar unos procesos que pueden ser más o menos rápidos, que son inevitables. Ahora lo vamos a decir desde otro punto de vista, ¿vale? Lo vamos a enfocar, lo mismo que he dicho, lo vamos a enfocar desde otro punto de vista. Vosotros sabéis que hay muchos procesos de sanación. Hay desde los curadores hasta los médicos, hasta lo que llamaríamos los tratamientos para curar. Los tratamientos esotéricos para curar a un individuo pueden curar siempre y cuando no sea lo que aquí está descrito, es decir, no se haya decretado la muerte por el yo superior. Si la muerte ha sido decretada, aunque el individuo aparentemente no esté muy enfermo, no es aquello que nos encontremos en un tramo final, pero no esté muy enfermo, sino que hay unos síntomas por los cuales el curador o el grupo de curación puede detectar de que ha sido decretada la muerte, entonces no se puede hacer nada para evitarla. Se puede hacer mucho para que el individuo la enfrente de la mejor manera posible, en paz, etcétera, sin dolor, sin sufrimiento o de una manera inteligente, etcétera, etcétera. Pero el hecho de evitarla es un hecho que en este caso no se puede evitar, está decretada. Sin embargo, antes de que llegue ese decreto, a lo largo de muchos años de vida, existe el factor de que el individuo puede desencarnar, pero dependiendo de su libre albedrío, de sus decisiones, de su ignorancia, y en ese tramo puede ejercerse el acto de curarlo. El individuo puede ser curado, puede ser alejado de la muerte a través de la intervención de muchísimos factores, de la ciencia médica, de los sanadores, de la invocación de fuerzas angélicas, de milagros de existencia, lo que sea, hay muchos factores, pero si aquello que tenía que hacer el individuo ya lo ha terminado y ha sido decretado por el ser real de que debe comenzar un nuevo ciclo, no hay nada que lo pueda retener sobre la faz de la Tierra. Dejaremos un paréntesis, diremos, excepto lo que hagan los grandes avatares, los grandísimos maestros de sabiduría, un Buda, un Jesús del Cristo, eso no lo sabemos porque allá ellos sabrán lo que hacen y lo que no hacen. Pero en regla general, para la mayoría del género humano, incluso para adeptos y maestros de un determinado nivel, si el yo superior ha dicho mi expresión personal ha terminado su ciclo, así que
la reclamo, la palabra de la muerte ha sido decretada, el individuo vivirá un proceso que puede ser así, o sea, absolutamente instantáneo, o puede ser de unos meses, o de unas semanas, o de unos años, pero hay un decreto que ha sido dado y no hay nada que lo pueda retener al individuo sobre la faz de la tierra, más allá del simple proceso que ha sido decretado por el ser real. Ya sé que esto genera muchas preguntas, ahora hablaremos de ello. Esto puede entrar en mucho de lo que decimos casos de accidentes, puede entrar en mucho de lo que decimos la muerte súbita o incluso la muerte del bebé, puede entrar en muchos de estos casos, puede entrar dentro de este concepto. ¿Por qué? Porque este concepto no depende de los años que un individuo haya vivido. El ser real puede reclamar la personalidad, puede finalizar la encarnación de su extensión sobre la faz de la tierra, de estos vehículos que ha ido desplegando hasta tener un cuerpo físico, puede decretarlo en cualquier edad, siempre que se haya cumplido el propósito de la existencia. También hay otro factor, y es cuando el propósito de la existencia es muy desviado, es extremadamente desviado. Tenía que ir hacia Gerona y se está yendo hacia Tarragona, entonces cada hora que pasa está más lejos. Entonces, para que no se vaya más lejos, dice, es que se me está descontrolando esta personalidad, pero está enloquecida, la extrae, le da un baño de luz, se la lleva, la recoge, la abraza, le dice lo que le tenga que decir, estoy ahora en película romántica, y finalmente vuelve a encarnar y a ver si ahora sí que enganchas bien y vas para Gerona. Es decir, que en casos, esto ocurre a veces en el esoterismo, es decir, cuando los estudiantes espirituales con el trabajo de los centros y de los chakras a veces se equivocan mucho y van a estropear muchísimo el curso de sus encarnaciones por errores energéticos que están haciendo en su ignorancia. Es decir, se están matando, pero no se están matando en una encarnación, sino que van a tener consecuencias de muchas. Para que no se hagan más daño, a veces los extraen. El yo superior le dice que capa Tarragona no, que era en dirección contraria, hombre, que estás un poco despistado. Entonces lo sacan. Otras veces es simplemente, y voy a poner el caso, que no quiere decir que todos los casos sean así, pero a veces existen los casos de un niño, un pequeño, un niño de 3 años, un niño de 4 años, y de repente es sacado de encarnación, y a veces es sacado a través de una enfermedad, a veces es sacado a través de un accidente. Entonces, esto, si no hay comprensión, esto suena a una injusticia cósmica. Esto es lo que al individuo normal le hace clamar y le dice, Dios es injusto, pobre niño, y el dolor de la familia. Muchas, no digo todos, pero muchos de estos casos, esos niños han encarnado con un propósito muy definido, que en factor tiempo es muy corto, pero en factor conciencia es muy amplio y es muy profundo, y vienen a ofrecer una experiencia, generalmente es una experiencia de amor, de altísima intensidad, a los individuos que están a su alrededor. Hay una serie de leyes por las cuales están ligados unos con otros, y esos son adultos, pero no llegan al nivel de adultos, así que se quedan de niños, pues les viene una muerte natural, y esa muerte natural decretada del ser real. Desde el plano físico, dice, un accidente injusto, completamente injusto, esto no podía haber ocurrido. Bueno, se buscan consecuencias, responsabilidades, todo eso está bien. Los padres, pues puede que lo vivan esto de una manera o de otra manera, pero ahí hay encerrado, en el propósito de ese angelito, que lo podemos llamar así, de esa conciencia tan inocente que se ha ido tan pronto, hay encerrado una motivación muy profunda. No en el niño. El niño a lo mejor ni se ha enterado, ha vivido unos días, unas semanas o unos años y se ha ido. Pero a su alrededor ha dejado
un impacto así. O sea, ha golpeado eso con una fuerza el corazón, la conciencia, las relaciones, los propósitos de su propia vida, de ¿para qué he luchado tanto? O muchos conceptos que hacen que esos individuos que están a su alrededor tengan un momento de reflexión. A lo mejor se dan cuenta de no sé qué cosas, pero en todo caso un profundo cambio en su existencia. Pues el niño, el pequeño, el joven que ha desencarnado, muchas veces, no digo todas, pero muchas veces desencarnan en una muerte natural. Para aquellos que son individuos normales, inteligentes, cultos, muy avanzados, pero que no tienen comprensión esotérica del asunto, esto se vive de una manera dramática, muy dolorosa. Cuando nosotros desarrollamos un poco más de comprensión, lo podemos ver desde otra perspectiva. Si nos ocurre a nosotros, eso no nos va a salvar del dolor y del sufrimiento, pero puede que nos abra una profunda reflexión en esta dirección. Y esta dirección es que ese evento lleva unos propósitos maravillosos. En sí son propósitos de belleza, aunque cuesta mucho verlos. Y a veces los individuos lo han vivido, lo han reconocido, lo saben, y al cabo de unos años dicen, bueno, la muerte de mi hijo hizo que... Y entonces hablan de sus transformaciones. Desde ese día ya no soy el mismo, desde ese acontecimiento todo ha cambiado a mi alrededor y he podido... A veces reorientan toda su vida en una dirección en la que si no hubiera ocurrido ese evento, pues no hubieran podido llegar a su Gerona, por decirlo de esta manera. Y en ese sentido es en el que quiero decir que ese niño o ese evento ocurrido en una pequeña conciencia que no llega a la edad de 80 años y que desencarna a los 14, a los 7, a los 3 años o a los 3 meses, pues es una muerte natural. Ya que, si no lo explicamos así, nos puede parecer que la muerte natural solamente sobreviene pues cuando tenemos 110 años y entonces ya tan viejitos, entonces es cuando viene la muerte natural. No, la muerte natural no está relacionada con el cuerpo físico y su movilidad y sus años. Está relacionada con algo interno, que es el propósito de la existencia, del venir a existencia en una encarnación en particular de un individuo. Por eso es muy importante para nosotros, y ahora no quiere decir que voy a caminar más deprisa o voy a ir más despacio hacia Gerona, por eso es muy importante para nosotros ver cuál es el propósito de nuestra vida. Hay una nota de humor aquí a la inversa y es de, ya sé cuál es el propósito de mi vida, llegar a Gerona, pues no tengo prisa, ¿no? Porque en cuanto llegue a Gerona, muerte natural, ¿no? Digo, me bajo del tren y voy caminandito, tranquilo. Bueno, aquí aparecen otros factores y es que podemos embellecer muchísimo ese viaje y siempre hay expansión, profundidad y siempre hay un engrandecimiento de la experiencia que nos conduce hacia esa experiencia. A ver, preguntas. Una ya las contestat perquè con el ejemplo del niño, porque yo entiendo, te iba a preguntar si la muerte natural no implicaba necesariamente muerte consciente, y con el ejemplo del niño creo que no, o sea que no. Esta es una buena pregunta, la resumo, y es si la muerte natural implica que el individuo sea consciente de que ha llegado al final de su encarnación. No, la muerte consciente es un hecho verdaderamente mínimo en la conciencia de la humanidad. Son pocos los individuos que saben cuándo van a morir, por qué van a morir, bueno, a no ser que sea un condenado, pero tampoco un condenado sabe exactamente lo que le está ocurriendo. Es todavía un hecho en la conciencia de la humanidad que no se ha desenvuelto. Así que la muerte natural, en la gran mayoría, aunque es una muerte natural, no es prevista ni se dan cuenta. Sin embargo, existe la premonición de la muerte, que son 2 diapositivas más allá, y ahora lo veremos, que esto entra dentro de lo que serían los avisos.
Porque el ser real muchas veces avisa. O sea, el ser real dice, ya has llegado al final de tu existencia y vamos a cerrar este ciclo. No lo hace severamente. Nunca, nada de lo que estamos hablando está hecho en esencia, ni como castigo, ni de una manera severa, ni de una manera falta de amor. Siempre de lo que estamos hablando son leyes de belleza y de amor. Únicamente es nuestra ignorancia, que al final desaparecerá esa ignorancia, es nuestra ignorancia la que nos lo hace percibir, vivir y experimentar de esa manera asociada al sufrimiento, al dolor, al miedo y a la enfermedad y todo lo demás. ¿Cómo lo sabemos esto? Aparte de la enseñanza, lo sabemos escuchando y mirando cómo viven el proceso de la muerte los grandes avatares, los maestros, los que van delante de nosotros, cómo lo experimentan y cómo lo están viviendo. Y vemos que todos ellos, si son adeptos, estudiantes espirituales avanzados, todos ellos lo viven en la dirección que estamos diciendo. Había una pregunta allá abajo y otra aquí. Por favor. No te oigo, no te oigo, por favor. Levanta la voz. Si lo ahorcan, que si ahorcan a una persona, ¿qué? Si la ahorcan, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta? Si ahorcan a una persona, mira, diré una nota de humor. Si ahorcan a una persona, en la actualidad, le estarán haciendo algo que nos han hecho a nosotros decenas de veces en el pasado. ¿Nos han ahorcado tantas veces? Sí, miradme seriamente. Nos han ahorcado cantidad de veces. Y desde que hay armas de fuego nos han fusilado unas cuantas. Que sí, que la experiencia es tan amplia que hemos pasado por casi todo ese tipo de fallecimientos. Si ahorcan a una persona, ¿cuál es la pregunta? Si ahorcan a una persona, ¿cómo queda el cuerpo? Colgando. Es que perdona, pero no entiendo la pregunta. Morir así. Pero morir porque alguien te lo provocó. ¿Porque alguien lo provocó? Sí. Diremos que cuando alguien lo provoca, tanto en el caso de que sea muy directamente provocado como aparentemente provocado, existen las dos posibilidades. Una, que sea muerte natural. Dos, que nos lo hayamos provocado nosotros. Me explicaré. Si vamos en un coche y un camión de unas cuantas toneladas no hace stop y se nos lleva por delante, y entre las cosas que ocurren nuestro cuerpo físico se queda ahí hecho una papilla, ese hecho, que se llama desencarnación, es el hecho de una restitución, hemos restituido, puede ser muerte natural o puede ser que nos la hayamos provocado nosotros por unos estados de conciencia que han provocado un accidente. Generalmente no gusta aprender el siguiente concepto que ahora explicaré relacionado con este. Todos los accidentes que un individuo vive, excepto la muerte natural, son provocados por el mismo individuo. Es decir, ¿habéis tenido alguna vez un accidente? ¿Habéis sobrevivido al accidente? Bueno, pues con total seguridad os lo habéis provocado vosotros mismos. Y cuando digo total seguridad, quiere decir total seguridad. Todos los accidentes que vivimos son causas que hemos originado nosotros. Así que, si esas causas que hemos originado nosotros en nuestra ignorancia producen el hecho de que al final desencarnamos, no es muerte natural. No habremos terminado nuestro proceso. A ver, vamos a poner algunos ejemplos. Mira, la primera vez que escuché este concepto, ya hace muchos
siglos, o no tantos, a mí me parecen siglos. Hace muchos años era una instructora, me instruía una instructora, y venía con el brazo, un día vino con el brazo enyesado, y le dije, ¿qué te ha pasado? Dijo, me he caído por la escalera y me he roto el brazo. Digo, anda, vaya, menudo accidente. Dijo, ¿qué accidente ni qué narices? Me lo he provocado yo mismo. Yo misma, me dijo. Y yo digo, ¿cómo? ¿Te has tirado por la escalera? Dice, no seas tonto. No seas tonto. Los accidentes se los provoca uno mismo. Iba con el brazo así. Decía, los accidentes se los provoca uno mismo. Le dije, no entiendo muy bien lo que me está diciendo. Todos los accidentes son nuestras causas de conciencia. Lo voy a decir de una manera así exagerada. Si nosotros somos irascibles y nos enfadamos y generamos ira, ¿dónde va esto? Es como un pollo que tenemos en la casa, en el patio de la casa, de día se va para allá y de noche vuelve a la casa y entonces va, boom, nos explota y nos caemos por la escalera. Esto no es exactamente así, pero es para que lo entendamos. Todos los accidentes generalmente son dos pensamientos contradictorios, llenos de emoción, que se contradicen en los planos internos, aquí, por aquí, no muy alto, ahí no hay, por aquí. Queremos ir hacia aquí y queremos ir hacia acá. Uno va para aquí, otro va para allá, uno va para aquí, otro va para allá. Y van bajando por los planos. Y cuando llegan aquí, chocan. Y si estamos dentro, si la pared estaba allí y no nos habíamos dado cuenta, entonces nos hace daño. La película para las mujeres, de vuestro actor favorito, Richard Gere, que tiene un amante y su mujer, y que está, me voy con esta, me voy con la otra, me voy con esta, me voy con la otra, me voy con esta, me voy con la otra, y con el coche lleva una carta para despedirse de una, o para decirle que va con la otra, y un camión se cruza en el camino, y ¡bumba! ¿La habéis visto? Si sois admiradores de Richard Gere, que supongo que sí, no os debe faltar esa película, porque es el protagonista. Bueno, se da un tortazo con el coche, que es un accidente, y no os explico el final, ¿no? Bueno, entonces, ¿y cómo venía? Me voy con esta, me voy con la otra, me voy con esta. No, esta sí. No. ¡Bumba! Bueno, esto no es muerte natural en este sentido general que estamos estudiando. Es el error de uno mismo. Vamos a poner otro ejemplo, un ejemplo real. Un amigo del que habla tenía, no sé si todavía lo tiene, tenía a otro amigo suyo en el hospital aquí en Barcelona. A ese amigo le habían trasplantado un pulmón. El otro ya se lo habían quitado, así que tenía un pulmón nuevo, un trasplante de pulmón. Entonces mi amigo lo fue a ver y le dije, ¿cómo estás? Y dice, me siento bien, me lo han trasplantado y ya me estoy recuperando. Estaba muy delgado y estaba muy mal. Y entonces mi amigo le dijo, ¿y qué? ¿Tienes ilusión por salir y vivir? Dijo, mira, hay una cosa que me hace mucha ilusión con este pulmón nuevo. ¿Y qué es lo que te hace mucha ilusión? Que enseguida podré volver a fumar. Enseguida podré volver a fumar. Bueno, o sea, ¿dónde va a ir ese individuo? No era muerte natural, le habían trasplantado el pulmón, seguía viviendo, pero había un estado de conciencia erróneo en su pensamiento, en sus acciones, que lo lleva a una muerte. Sí, es que no quería decir provocada, pero diríamos inducida por sus propias acciones. Estos conceptos que ahora los estamos introduciendo, los iremos detectando a medida que vayamos avanzando con el curso, iremos viendo, y para nosotros empezarán a ser cada vez más claros. No es cuestión tampoco de que ahora lo hemos dicho y ya queda todo completamente claro. Hay muchas tierras, zonas que no son completamente definidas en lo que acabamos de decir. Así que es lo que llamaríamos un concepto generalizado. Creo que he visto una mano, ¿no? Así, dígase. Quería preguntar-te, algun dia la mort pot ser mort manipulada. Aleshores, no seria una mort natural, perquè, per exemple, poso exactament l'exemple
dels trasplantaments, la persona que és donant està morta, però que a més està manipulada perquè encara no està morta del tot, perquè hi ha uns determinats òrgans que s'estan irrigant fins que no siguin trasplantats. Aleshores, això no es pot considerar una mort natural i a més és una mort manipulada. Aleshores, aquestes persones, aquestes morts, com es poden definir o quina evolució fan? Sí, esta es una pregunta que me gusta mucho, pero necesito unos gráficos para explicarla, que hacen relación a algo que hemos estudiado, y es que cuando el cuerpo vital y el cuerpo físico se separan a través de tres grandes enlaces. O sea, aquí hay tres canales o tres tubos que mantienen al cuerpo físico lleno de vida. Uno de estos canales es el canal propiamente de la vida, el otro es el canal propiamente de la conciencia y el otro es el canal propiamente de la sustancia cohesionada. Cuando la muerte es total, es que se han roto los tres. Lo que se llama el cordón de plata es el triple cordón de plata, se han roto los tres. Si solamente se ha roto uno y ese uno está roto, no hay retorno. Pero todavía están los otros dos. Si los otros dos están, el individuo está ligado a su expresión en la tierra de alguna manera. No termina de separarse y de hacer su viaje hacia los planos internos, excepto, y siempre hay excepciones, excepto si lo que ha hecho está motivado por la ley del amor. Es decir, excepto si lo ha hecho por servicio. Si lo hace por servicio, aquello que dicen, dono mi cuerpo a la ciencia y que lo mantengan vivo, mis órganos sirven para trasplante, etc. Hay una ley de amor que es una ley superior que entonces permite separarse el individuo de sus órganos en el aspecto absoluto. Pero solamente bajo esa condición. Si no es bajo esa condición, los órganos momificados, revitalizados, mantenidos en vida, esas muertes manipuladas, mantienen un grado de conexión con la conciencia que se ha ido. Y la conciencia que se ha ido, pero no está totalmente liberada. También lo estudiaremos en profundidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dime, por favor. Por ejemplo, cuando una persona que has dicho, cuando un accidente lo provocas, muchas veces se dicen, es porque no es consciente que estás viviendo o no consciente. Entonces, como has dicho, dos pensamientos, es que te tienes que aturar para poder analizar estos dos pensamientos. ¿Te da esa oportunidad o sí. Es real? No es únicamente pensamiento, es un pensamiento, hay varios cuerpos implicados. Es el pensamiento concreto, el deseo, la emoción y además fuerza vital en ello. Tiene que ser bastante completo, pero nosotros somos muy hábiles en tener diferentes impulsiones en nuestra vida, hacia una dirección y hacia otra. Son muy difíciles de detectar. Generalmente el individuo común no las detecta. Lo único que detecta es el trompazo. El trompazo sí, lo detecta. El estudiante espiritual, cuando vive los accidentes, tiene que hacerse preguntas. Y en la medida en la que hace preguntas y reflexiona hacia atrás, se da cuenta de dónde están sus contradicciones, dónde están sus diferentes impulsos contradictorios, desarmonizados, que van en contra de una evolución, de un crecimiento, incluso de un crecimiento simplemente personal. Individuos que se contradicen a sí mismos desde los planos internos. Llevémoslo a un nivel muy simple. ¿Alguno de vosotros, lo he utilizado muchas veces en clase, ¿alguno de vosotros se ha pillado alguna vez el dedo con el cajón? ¿Así? Mira que es simple, ¿eh? Cuando se cierra un cajón hay que tener los dedos fuera, pero a veces dejamos un dedo dentro y entonces cerramos el cajón con el dedo dentro. Quien dice el cajón, dice la puerta. Conozco una persona
tan enfadada estaba con su ex que la vino a visitar, pues, tipo novela, como dice, telenovela mexicana, estaba tan enfadada que lo echó y cerró la puerta con tal fuerza que dejó el dedo pulgar fuera. Eso es cierto, ha pasado hace 1 año y medio aquí en Barcelona. O sea, cerró la puerta y dejó fuera a su exmarido y a su dedo pulgar. Eso es terrible, pero podemos ver, ¿no? Algo estaba en esa conciencia muy desarmonizado para dañarse así a sí misma de esa manera. Nosotros, cuando nos ocurra una pequeña cosita, tenemos un método, si somos rápidos, un método muy fácil de detectarlo. En el momento en que nos hacemos daño, no vayamos del daño mismo hacia adelante, sino del daño mismo hacia atrás. ¿Dónde estaba mi conciencia hace un segundo, antes de que me pillara el dedo? Más simple, ¿en qué estaba pensando? Pero no es solamente pensamiento y emoción. ¿En qué estaba pensando ahora que me he pillado el dedo? Y veréis que siempre que os pilláis el dedo o os ocurre algo, podríamos decir, estabais preocupados, estabais como si fuerais pastores de cabras, cabreados, o enfadados, o estabais diciendo, así mi dedo es el que está pillado. A veces es muy sutil y es tan rápido. Claro, como nos hacemos daño, entonces estamos pendientes. ¡Ay, mira, me he pillado el dedo otra vez! Mira, y entonces encima una sugestión. Dice aquel, qué tonto soy o qué tonta soy, aquel, el que se ha pillado el dedo. O encima una sugestión y muchas otras cosas. Pero si nosotros hacemos me he pillado el dedo, a ver, ¿en qué estaba pensando? Hay que ir muy rápido, porque si no se nos borra enseguida. A ver, ¿qué ha pasado? Sí, me ha llamado le he colgado el teléfono, le he dicho que se vaya a freír espárragos y entonces he estado pensando esto. Y claro, en el mismo momento en que me he pillado el dedo estaba mi pensamiento tal. Entonces, por la repetición de esas reflexiones nos daremos cuenta de que cada vez que tenemos un pequeño accidente nuestro pensamiento estaba desarmonizado. Conclusión, no tengo que tener pensamientos desarmonizados, no tengo que ir en contra de mí mismo, tengo que ir en una dirección de progreso, en una dirección constructiva. Si esto lo conseguimos de una manera general, evitaremos prácticamente la totalidad de los accidentes. Pero si el pensamiento es, por ejemplo, de belleza y te haces daño, es imposible. Pues yo te voy a contar un caso. No me lo... Te voy a explicar qué pasaba. Yo quería poner un adorno muy bonito para iluminar mi casa. Sí. Y de una manera tonta me caí a apoyar la mano, me rompí la mano. Y yo estaba llena de alegría porque iba a adornar mi casa con aquella luz que hacía el arcoíris. Con esa información no puedo decir nada más, pero con la información que me das, pero la experiencia enseña que además debía haber otro ahí escondido. Puedo inventar 2 o 3 o 4, puedo inventar algo así como, aunque me permites que invente, ¿no? Aunque vendrá mi suegra y no le va a gustar yo quiero embellecer mi casa. Mira, ya se apañará, que se fastidie si no le gusta el adorno, pero esto es un adorno, es una belleza, y cuando decimos esto, entre la que habla y la suegra hay un antagonismo muy fuerte, y esto es un acto de belleza, porque estoy adornando. Mira, si a ella no le gusta, ¡crack! Bueno, he inventado, pero lo que quiero decir es que son muy sutiles estos niveles. No son fáciles de detectar, pero hay algo, y es que debe haber mucha emoción. Cuando nosotros golpeamos el coche, esto se ha relacionado con nosotros mismos, no con el coche. Bueno, ostras, una viga, no lo había visto. Eso tiene que ver con nosotros. Pero para hacernos daño siempre tiene que ser negativo, es lo que yo quería saber. Sí, positivo no. La belleza, el amor, la bondad
la rectitud, todo esto está alejado de la ignorancia y el sufrimiento es el producto de la ignorancia. Así que si nuestra vida tiende a ser una expresión que diríamos creativa, constructiva, fraternal, hermosa, de creatividad, nosotros no queremos daño a nadie. Nos queremos llevar bien con todo el mundo y queremos aportar parte de nuestra existencia a un bien común y ser creativos y ser plenos y vivir en amor. Si vamos en esa dirección, sin fastidiar a ese que me está molestando, si vamos en esa dirección, desaparecerán en gran medida nuestros accidentes, robos y cosas así. Ahora, el individuo común está muy liado, el individuo normal está muy liado. Nosotros lo podemos ver. Si no queremos vernos a nosotros mismos, pues miremos a los vecinos. Están muy liados en su conciencia. A su alrededor tienen muchas experiencias negativas. De esas experiencias negativas hay una que es muy grande, es contundente y es absolutamente catastrófica. Se llama la muerte. Y la muerte puede muchas veces ser el producto de todo este conjunto de accidentes internos que finalmente generan en accidentes externos. De hecho, la conciencia de la humanidad ya se da cuenta en gran medida de esto y dice: aliméntate bien, no hagas esto, no hagas lo otro. Ya detecta, dice, si tienes un vicio como este o lo otro, el fumar pues te vas a producir una experiencia desagradable, ya detecta. Pero es una parte del todo, esto no es el todo, es solamente el todo del conjunto de leyes implicados. Es un factor importante, pero es un factor. Incluso los factores genéticos, que decimos, el individuo nace con una predisposición genética a tal enfermedad que le producirá la muerte. Es que eso también es producido por nosotros. También es un efecto de nuestra consciencia. Salud, camarada. La única diferencia está en que muchos de ellos no los hemos causado en esta existencia, sino en la anterior. Pero aún así, como los hemos causado nosotros, y esto es una gran clave, como los hemos causado nosotros, decimos, una enfermedad genética, decimos, tal enfermedad genética, la que sea, como la he causado yo. Si la he causado, ¿qué quiere decir? Que tengo el poder creador de causarme una enfermedad. Pues si tengo el poder creador de causarme una enfermedad, tengo el poder creador. Y si tengo el poder creador, me la puedo descausar. Es decir, soy el portador de la creación. Y de la misma manera que creo una enfermedad, creo la ausencia de esa enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la consciencia se puede hacer mucho, incluso en aquello que decimos, no, está determinado fatalmente por los factores genéticos, biológicos, etc. No. La consciencia puede hacer muchísimo. Un individuo que los médicos le dicen que no puede caminar y que nunca más caminará, si él se lo propone, y eso lo sabemos, si él se lo propone, no solo caminar, puede llegar a bailar sardanas. Bueno, si se lo sigue proponiendo, la conciencia es el factor creador. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de la deidad, es creador. Como eso está en un proceso de evolución, pues cuando es tierno, joven, es muy ignorante de ese proceso creador, pero sigue creando. Y crea erróneamente y vive las consecuencias hasta que va desarrollando una actitud sabia. Lo dejaremos aquí y con esta imagen en la próxima clase reemprenderemos. Si tenéis preguntas, me las guardáis para ese día y allí las hablaremos. ¿De acuerdo? Venga, vamos a cerrar. Señor de vida y de luz, te damos gracias por este periodo de estudio y meditación. Que nos traiga un mayor entonamiento cósmico y con todos nuestros hermanos sobre la paz de la tierra. Que así sea. Muy bien. Gracias. Que tengáis una alegre semana.